Paz a vos, amada iglesia, el Señor los bendiga grande y poderosamente en este día hermoso y maravilloso. Les habla su hermana en Cristo, Liliana Martínez, desde este bello país, Colombia. Y bueno, amados hermanos, ya en esta cuarta semana, con estos temas preciosos, con un eslogan, ¿cómo me mira Dios a mí? Y hoy nos ha correspondido un tema precioso, un tema que se titula Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será que sí? ¿Será que todo lo podemos en Él que nos fortalece? Vamos a escudriñar la palabra a ver qué nos dice el Señor a través de su escritura. Y la base bíblica para este tema la vemos en Filipenses 4:13, un versículo muy conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, amados hermanos, el significado de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es bastante diferente al que solemos imaginar. Con esa afirmación, Pablo expresó su convicción de que Cristo era más que suficiente para él. Con Cristo en su vida, él está llena de gozo, preparado y fortalecido para enfrentar todos los retos y dificultades de la vida. Es por eso que cuando este versículo viene a nuestra mente, afirmamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos preguntarnos lo siguiente, hermanos. ¿Es Cristo suficiente para mí? ¿Vivo una vida llena de gozo porque le tengo a Él en mi vida? ¿Confío en Cristo que me capacita, me fortalece para hacer frente a los problemas que se me presentan? ¿Nos hemos preguntado ello, hermanos? Es bueno tener claro que el versículo no nos da carta blanca para pedir cualquier cosa o para que hagamos lo que se nos antoje. El versículo no dice que podamos hacer todo lo que queramos, aunque vaya en contra de la voluntad de Dios. Tampoco es una promesa de riquezas o de poder terrenal. Amados hermanos, cuando conocemos el contexto del versículo nos damos cuenta de que realmente habla sobre el contentamiento. Nuestra vida debe estar llena de gozo en medio de cualquier circunstancia, porque Cristo está en nosotros. Él es nuestro Señor y es Él que tenemos las fuerzas para afrontar los retos de la vida. Amados hermanos, el contexto de Filipenses 4:13, el apóstol Pablo escribió la epístola a los filipenses desde la cárcel. Sí, el apóstol que escribió este versículo tan famoso se encontraba preso debido a su fe en Jesús. Cualquier lugar más extraño para escribir un versículo tan positivo y lleno de optimismo, ¿verdad? La realidad es que el tema de la carta a los filipenses es el gozo. Pablo estaba inmensamente agradecido a Dios por el ejemplo de Jesús, por su propia salvación y la de sus hermanos en Filipos. Pablo estaba también agradecido por la forma en la que los filipenses cuidaban de él. Y a la carta expresa claramente su gratitud a ellos. Todos esos motivos de agradecimiento llenaban su corazón de gran gozo. Pablo no usaba sus cartas para quejarse o para hacer sentir a los demás culpables por no sufrir como él. Sus cartas servían para animar a los hermanos en Cristo. Él siempre agradecía las bondades de Dios y de su familia en el Señor. También aprovechaba para enseñar a los demás cómo perseverar y permanecer firmes en la fe. Amados hermanos, ese sentir de un corazón lleno de gratitud y de gozo queda claro en los versículos que acompañan a Filipenses 4:13. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro que que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque estaba necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que se me encuentre.
Sé lo que es vivir en pobreza y sé lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en toda y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, del verso 10 al 13. Amados hermanos, Pablo agradece a los filipenses por su generosidad al enviarles una ofrenda. Él también intenta tranquilizarlos con respecto a la situación personal, hablándoles sobre el contentamiento. Hermanos, desde su conversión, Pablo pasó por muchísimas aflicciones por amor a Cristo. En 2 de Corintios capítulo 11, entre los versos 16 y 33. Recibió azotes, naufragó, estuvo preso en varias ocasiones, no tenía un sitio fijo como hogar, etc. Infinidades de cosas. Fueron muchas las dificultades que él afrontó por amor al Señor. Pero tal como él mismo dice en Filipenses 4:12, él ha aprendido a vivir en medio de todas esas circunstancias. Pablo sabía que Dios tenía un propósito bueno para él en medio de cualquier situación, y eso lo fortalecía. Su corazón. Eso es lo que debemos recordar cuando citamos este versículo. Otros versículos sobre su poder, Efesios 6:10. Por último, fortalecemos el gran poder en el Señor. En Colosenses 2, capítulos 9 y 10, toda la plenitud de la divinidad habita forma corporal en Cristo, y Él es la cabeza de toda la autoridad, y ustedes han recibido esa plenitud. Amados hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una explicación, pero a la vez también una reflexión, un contexto que debemos entender. En estos tiempos podemos ver que hasta la palabra es muy popular entre los conversos e inconversos, de tal manera que cualquiera utiliza este versículo bíblico como un amuleto o para impartir fortaleza. Pero analizando de una manera más profunda el contexto de estas palabras, va mucho más allá de todo esto. Si leemos toda la carta a los filipenses, el apóstol Pablo la escribió desde esa prisión en Roma. Desde allí impartió fortaleza a la iglesia de Filipos, hablando del gozo, hablando del contentamiento, hablando del servicio. También dijo que en todo estaba enseñando, sabía vivir humildemente o en abundancia, estar saciado y padecer necesidad. Filipenses 4:12. Así, a eso le sumamos lo que dijo en la segunda carta a los Corintios. Amados hermanos, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces peligrosos. Por todo lado, él sufría que era perseguido también. Y además otras cosas, que sobre mí se agolpa cada día las preocupaciones por las iglesias. Así lo vemos en Corintios, 2 de Corintios capítulo 11, entre el verso 24 y 28. Amados hermanos, entonces podemos ver cómo el apóstol Pablo, el mensaje que quiso darle a la iglesia era que a pesar de todas las dificultades que él había tenido en Cristo, podía superar todas esas pruebas. Preste mucha atención, hermano, preste mucha atención. Pablo dijo, en Cristo, no fuera de Cristo, ya que apartados del Señor, nada podemos hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así lo vemos en Juan capítulo 15, verso 5. Amados hermanos, por lo tanto, un inconverso, no convertido a Cristo, no puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Cristo no está en él,
Porque aquella persona que está en Cristo ya no practica el pecado. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Amados hermanos, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así lo dice 1 de Juan capítulo 3 versos 8 y 9. Amados hermanos, por otro lado, en cuanto al hermano convertido a Cristo, no es que todos nosotros tengamos la misma fortaleza de Pablo para soportar las dificultades, porque Dios no va a dar más de lo que podamos soportar. 1 de Corintios 10:13. Hermanos, por esta razón la palabra nos enseña que cuando estamos en Cristo, nuestros problemas o dificultades lo podemos superar, pero en Él. Podemos recordarles a aquellos que están comenzando a caminar en Cristo o al que tiene mucho tiempo en el Evangelio como teníamos que enfrentar nuestros problemas solos, antes de conocer al Señor Jesús. En mi caso, me era muy difícil, muy doloroso y muchas veces imposible enfrentar cualquier dificultad antes de conocer a Dios. Amados hermanos, Dios quiere que nos acerquemos a Él para superar cualquier obstáculo o dificultad en nuestra vida. El Señor nos está invitando a todos, aquel que tenga el corazón dispuesto para Él, incluso aquel que se encuentra apartado de Dios, al que le conoce, aquel que está pasando por problemas de enfermedad, depresión, drogas, alcohol o cualquier situación. Así como nosotros un día decidimos entregar nuestra vida a Jesús. Y te puedo decir que es la mejor decisión que podamos tomar. Jehová es bueno todo el tiempo, fortalece en el día de la angustia, y Él conoce y Él nos reconoce a todos los que confiamos en Él. Si bien muchas personas aman este versículo de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece, la mayoría lo ama por la razón equivocada. Triste, ¿verdad? Cuando se entiende el contexto, el significado de la aplicación real son muy diferentes de lo que la mayoría piensa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin embargo, fue de gran utilidad de apoyo, ¿verdad? Me gocé en el Señor, ya que al fin habéis recibido vuestro cuidado en mí. Filipenses 4:10. Pablo está diciendo a los filipenses que muchas gracias por su generoso apoyo. Filipenses 4:13 es la parte de la nota que da en agradecimiento de Pablo al final de su carta a los filipenses. Como veremos a conocer, eso es importante. También podemos leer, Dios es nuestro Dios, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Así que Pablo agradece a la iglesia en Filipos por el apoyo financiero de su ministerio. Dice, me regocijé mucho en el Señor de que ahora por fin tu cuidado por mí haya florecido nuevamente, aunque seguramente te importó, pero tuviste la oportunidad de hacerlo. Amados hermanos, tenemos que pensar en el ministerio cristiano como oración, enseñanza, como evangelismo, todo eso, pero también de un apoyo financiero para la iglesia, para aquellas iglesias que están iniciando. Hay que apoyarlas también financieramente, aquellos que pueden hacerlo. Amados hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento en la abundancia y en la escasez. Vamos a ver esa parte. La Biblia no funciona si sacamos las palabras de contexto y las hacemos como decir cosas que están destinadas a decir. Filipenses 4:13 no significa que todos los cristianos puedan ser científicos. No significa que todos los cristianos puedan jugar en la NFL. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no significa que si eres cristiano y te esfuerzas lo suficiente puedes convertirse en lo que quieres ser. No, hermanos. El significado de Filipenses 4:13 es claro.
Si lo leemos en su contexto original, lo que significa leer esos versículos antes y después de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizá te pueda interesar. Lámpara es a mis pies tu palabra. El significado de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los versículos 11 y 12 demuestran que es Filipenses 4:13. Todas las cosas que Pablo puede hacer tenía que ver cómo hacer frente a la pobreza, a la escasez, con las necesidades materiales y también con el manejo de las riquezas y la prosperidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué Pablo aprendió a estar contento en todo momento? El apóstol Pablo aprendió a estar contento en cualquier estado en que se encontraba. Filipenses 4:11. Ya sea que estuviera mucho en abundancia o poco en humildad, hambriento, sediento. Pablo estaba contento con una buena o mala salud. Pablo estaba contento, tanto así que estaba libre, como si no estuviera en prisión, que era su situación en ese momento. Pero él estaba contento, él estaba lleno de gozo. Pablo no se deleitaba con una prosperidad, ni se quejaba de la otra. En contraste con algunos de las cosas privilegiadas de Dios, pero como en otros momentos no, como una forma de vida para demostrar que esté contento, más bien había aprendido a aceptar todo lo que se le presentaba, sabiendo que en su vida no estaba condicionada por ninguno de los dos. Su relación con Cristo lo hizo ambas esencialmente irrelevantes. Por eso él escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo fortalecía en la abundancia, en la escasez, en la abundancia, en todo lo fortalecía Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que puedo manejar las circunstancias a través de Cristo. Por lo tanto, cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, quiere decir puedo manejar las malas circunstancias, las buenas circunstancias a través de Cristo que me fortalece. El punto de Pablo es la realidad del antítesis del mensaje del Evangelio de la prosperidad. Cuidado con ello, hermanos. Cuidado con ese evangelio de la prosperidad. Mucho cuidado con eso. Podemos manejar lo que ocurre en nuestro alrededor porque Dios siempre está con nosotros. Recuerde que Pablo todavía estaba en prisión en Roma. Mientras escribía, se satisfacían sus necesidades básicas. Incluso dice en el versículo 18 que estaba yendo bien debido a su apoyo. Pero vive en un hotel de 4 estrellas y no en un hotel de lujo. ¿O estaba en dónde? Estaba bajo arresto domiciliario hasta que comparezca ante el César para ser juzgado. En ese juicio podría ser puesto en libertad o condenado a la ejecución. Pero él decía: yo todo lo puedo en Cristo porque Cristo vive en mí. Te puede interesar, muchas son las aflicciones del justo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no significa que usted ya podamos convertirnos en presidentes del país que somos. No significa que a sus 64, 70, 80 años pueda jugar en la NBA. No significa que pueda correr una milla en menos de 4 minutos. Por decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados hermanos, ese significado de manejar lo bueno y lo malo que nos sucede. Lo que significa todo lo puedo en Cristo es mejor que todo lo mencionado anteriormente. Mucho mejor significa que si alguna vez alcanzas tus sueños o no, puedes manejarlo. Puedes manejar lo bueno y lo malo porque Cristo te fortalece. Significa que puedes manejar la prosperidad y puedes manejar la necesidad. Bien sea en su salud, en su vida financiera, en su vida emocional, en cualquier área de su vida. Podemos manejar las circunstancias buenas o malas porque todo lo podemos en Él, en Cristo. Cualesquiera que sean las circunstancias, el Señor Jesús le da la fuerza para manejarlas de una manera que le honre a Él. Si bien Pablo
podía manejar la miseria o la abundancia, Pablo dice a los filipenses: bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. Amados hermanos, todo lo puedo en Cristo para apoyarnos cuando es necesario. El punto es que no deberíamos pensar: bueno, hermano, ¿qué tal y tal que realmente tiene necesidad económica? En este momento le irá bien, ya que le podemos decir: hermano, usted todo lo puede en Cristo que le fortalece. Usted va a salir de ahí, hermano. Confíe en Dios. Todo lo puede usted en Cristo. Pero si no le ayudamos, si no somos misericordiosos y ayudamos a nuestro hermano a salir de ahí, es bueno si ayudamos a los hermanos y hermanas que estén realmente necesitados, ya sea en comida, en abrigo, en apoyo para el ministerio, en un evangelio, en un abrazo, en un compartir cuando estamos en angustias. Mira lo que dice Santiago capítulo 2 entre los versos 15 y 16. Yo los invito, hermanos. En el versículo 15 continúa el tema de su agradecimiento por el apoyo de la iglesia de Filipos. Al comienzo del ministerio angélico de Pablo, ninguna otra iglesia participó. Es la razón de dar y recibir, hermanos. Participamos en el dar y recibir y abrimos una cuenta. ¿En dónde? ¿En un banco? ¿En dónde tenemos que abrir nuestra cuenta, hermanos? Primero buscar el reino y su justicia, que el resto se nos será añadido. Así que abramos la cuenta en el reino de los cielos. Es ahí. Para poderle servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para poder vivir gozosos, para vivir con un corazón constricto y humillado, para vivir con un corazón dador, alegre. Los filipenses por sus contribuciones habían abierto una cuenta con Pablo. Si gustas también podemos compartir más versículos. La palabra compartir en los versículos es una palabra de compañerismo. Comparemos Filipenses 1:5. Doy gracias a Dios por la comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Cuánto tiempo tomamos nosotros para compartir el Evangelio con nuestros hermanos o para sentarnos a tomarnos, un café y hablar de la palabra del Señor? Escudriñar un poco la palabra del Señor. Hermanos, hay un país llamado Macedonia hoy. La antigua Macedonia es ahora parte de 6 países balcánicos: Grecia, Macedonia, Bulgaria, Albania, Serbia, Kosovo, Filipos. Era una ciudad en el estado de Macedonia. Pablo predicó por primera vez en Europa cuando fue a Filipos, después de la visión de un varón macedonio que estaba de pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia, ayúdanos. Así como lo vemos en Hechos capítulo 16, verso 9. Y en el verso 15 hablaba en el momento en que salió de Macedonia, solo su iglesia lo ayudó económicamente. Amados hermanos, Hechos nos dice que luego fue a Tesalónica, que todavía existe. En el versículo 16 Pablo dice: porque incluso a Tesalónica envían ayuda una y otra vez para mis necesidades. En el versículo 17 Pablo hace su filosofía de buscar apoyo. No dice que buscaba su apoyo, dice que buscaba apoyo para la iglesia. En cambio dice que si bien aprecia el apoyo, lo que realmente quiere para los que dan es el fruto que abundancia en su cuenta. ¿En cuál cuenta? ¿En cuál cuenta, hermanos? Analicemos. La palabra traducida cuenta es logos. Si bien a menudo significa palabra, aquí se refiere al tipo de relato celestial. Nos recuerda a Mateo 6, capítulo 19 y 21, si atesoramos tesoros en el cielo. ¿Irá este versículo, relato del que habla Pablo? En otras palabras, su apoyo a su ministerio resultaría en recompensas eternas para los creyentes de Filipos. La importancia de saber esperar en Dios. En el versículo 15 dice que
participaron en el asunto de dar y recibir. En otras palabras, cuando le dieron dinero para ayudar a su ministerio, también compartieron sus recompensas. ¿Cuántas veces hemos ido a visitar hermanos con necesidades, a llevarles una palabra de aliento, el evangelio, pero más de ello, a poderles llevar una mesada, o como decimos aquí en Colombia, un mercado para ellos, para su alacena? ¿Cuántas veces lo hemos hecho, hermanos? ¿Cuántas necesidades tiene nuestro pueblo? Muchos hermanos cristianos dicen: no, yo no lo hallo porque es que usted no es cristiano. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está ese amor que nos ha enseñado a través de su palabra? Nosotros no estamos aquí ni para juzgar, ni para señalar, ni nada de ello. Estamos para servirle al Señor, para dar de su amor, de lo que Él nos da, también poder compartir, hermanos. Hermano, si alguna vez ha invertido dinero, sabe que casi cualquier inversión puede subir o bajar. Las acciones generalmente suben, pero a veces bajan, ¿verdad? Los terrenos, las casas generalmente aumentan de valor, pero a veces cae. El oro o la plata funcionan bien durante años, pero hay años que bajan. Algunas inversiones son más sabias que otras. Pero todo eso es terrenal, hermanos, todo eso es terrenal. Su dinero, su cuenta bancaria, su título, su estado financiero, todo eso es terrenal. Cuando nos vayamos, cuando Cristo venga por nosotros, cuando sea el tiempo de Él, ese trasteo no nos lo vamos a llevar. Así que, hermano, medite hoy, y de lo que usted tiene, ayude a su hermano. Pero que lo que haga su mano derecha, que no lo sepa su mano izquierda. Hermanos, si elegimos bien, tenemos la garantía de hacer el bien en el juicio de Cristo por nuestro apoyo a las iglesias, a los ministerios que proclaman con predicción la palabra de Dios. Esa clave Pablo fue un predicador fiel. Por lo tanto, apoyarlo era una gran inversión. Amados hermanos, sin embargo, tengan cuidado. Podemos optar por invertir mal, dar a un ministerio que no proclama su palabra, sino que proclama ¿qué? El evangelio de la prosperidad. Cuidado con ello, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero Dios también suple las necesidades a los dadores. Así lo dice Filipenses capítulo 4 entre los versos 18 y 20. En el versículo 17, Pablo había dado de las recompensas futuras en el bema. De los creyentes recibían por su generosidad de apoyar a un claro ministerio. En el verso 18, Pablo vinculó esas recompensas futuras con el hecho de sus acciones que agradaban a Dios. En el verso 18, Pablo remonta a punto que comenzó, ahora mismo está lleno desde el que recibió el regalo enviado por Dios. Tenga en cuenta, hermano, que solo dice que le agradó ¿a quién? A Dios. Así que todo lo que usted haga, agrádele a Dios, que sea para agradarle a Dios, que no sea para agradarle al hombre. Mi Dios suplirá, dice su palabra, todas mis necesidades. Esto lleva a Pablo a enfocarse en Dios en el resto de estos pasajes. Ahora en el versículo 19, Pablo les recuerda las recompensas presentes. Mi Dios suplirá todas sus necesidades según sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. Eso significa que ellos o nosotros fuéramos ricos. No hablaba de casas, caballos o de un lenguaje actual o de autos. Lo que significaba es que Dios suplía sus necesidades básicas de comida, ropa y refugio. Primero, Pablo saluda a los creyentes allí. En segundo lugar, envía los saludos a todos los creyentes que están con él en Roma, en la cárcel. En tercer lugar, Pablo extiende sus saludos, incluso a aquellos que son de la casa del César.
Evidentemente Pablo había guiado a algunos de sus guardias, tal vez a otros a la casa del César, a la fe en Cristo. No significa que son miembros de la familia imperial, sino que todo el menaje de la residencia imperial, esclavos, libertos, sirvientes, domésticos y otros independientemente, Pablo les había hablado de su fe, la palabra vida a la que se aferran los filipenses. Ya que ha penetrado en el corazón del imperio, tienen hermanos y hermanas en la propia casa del César que están a su lado y ahora les envían saludos. Por lo tanto, el Salvador, ¿a quién esperan? Reunirá a algunos de la casa del César, así como los Filipos de César, cuando venga. Amados hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aplicaciones. 5 aplicaciones legítimas de Filipenses 4:13 de todo lo puedo en Cristo que me fortalece y su contexto. Primero, conéctate con lo que tiene, que sea mucho o poco, que sea lo que esperabas o no. Segundo, agradezca a Dios por aquello que te ayudan en tu vida y tu ministerio. Tercero, ten en cuenta que no se te garantiza que serás próspero, saludable y exitoso en esta vida. Solo agradece. Cuarto, no hagas tu prioridad en la vida, ni en la pobreza, ni en la riqueza, sino agradar a Dios en toda circunstancia, hermano, en toda. Quinto, recuerda siempre invertir en tu cuenta eterna. Pero recuerda, debes hacerlo sabiamente, hermano. Sabiamente. Así que, amados hermanos, Dios es bueno todo el tiempo. Y su palabra dice en el Salmo 37:4, deleítase a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Así que, amados hermanos, ahí donde el Señor nos tiene en este momentico, en ese rinconcito donde nos encontramos, bien sea en su trabajo, en su casa, en el camino hacia donde el Señor te lleva, podamos disponer nuestro corazón solo para Él y poder orar. Amantísimo y buen Padre Celestial, tú que moras en las alturas y tú que todo lo ves y que todo lo puedes, Señor, en este día precioso y hermoso venimos ante tu presencia, Señor, para darte gracias por todo el fortalecimiento que nos has dado, Señor. Si alguno estamos pasando en enfermedad, en escasez, en la falta de perdón, en todo aquello, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque tú suples cada necesidad, mi Rey. En tu palabra en Isaías 25:1 dice, Señor, tú eres mi Dios, yo te alabo, te bendigo tu nombre, porque tú has realizado tus planes admirables, fieles y seguros desde los tiempos antiguos hasta los tiempos de hoy. Padre, hoy te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor, porque solamente tú eres santo, Padre. Solamente tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, solamente tú eres el gran yo soy. Y hoy te damos gracias por este techo, por la comida, por el trabajo. Te damos gracias, Señor, por la salud, por la enfermedad, por la escasez, por la abundancia, Señor. Hoy te damos gracias por todo, Padre. Señor, enséñanos a ser diligentes, Padre eterno. Enséñanos tu caminar, Padre eterno. Señor, úsanos, Señor, como ese vaso frágil, Señor. Úsanos, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. Señor, regálanos ese corazón dador, ese corazón gozoso, ese corazón alegre, Señor. Muchos de nuestros hermanos están pasando por necesidades, no solamente nuestros hermanos, sino muchos del mundo actual, Padre. Señor, permita que conozcan de ti. Permita, Padre eterno, que todos conozcan de tu palabra, de tu amor, Señor. Hoy te damos la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, porque solamente tú eres santo. Solamente tú mereces la gloria.
Solamente tú eres el Todopoderoso, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por todo, Padre eterno, por todo. Por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestros enemigos. Hoy te damos gracias por los líderes de las iglesias, por los pastores, ministros, diáconos, por todo, Padre eterno. Hoy te damos la honra, la gloria y la alabanza y la adoración, Señor. Y todo en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Paz a vos, hermanos. Que el Señor los continúe bendiciendo. Amén.